Mi nombre es Facundo Lasalle, yo soy uno de los integrantes del Centro de Estudios y Formación Política, ingeniero Elvio Patrignani. En primer lugar, bueno, les agradecemos a todos y todas por estar presentes en este encuentro, en esta mesa de debate, y principalmente a los disertantes por otorgarnos su tiempo el día de hoy. El centro es un espacio de estudio y reflexión política, formado mediante el cual se abordan a través de sucesivos encuentros los problemas actuales que tenemos como sociedad y se busca a través de la diversidad de voces la solución a los problemas que tenemos como sociedad. Clara muestra es la de hoy, la presencia de tres disertantes que con vasta experiencia y mucha formación, y principalmente que vienen desde distintos espacios, nos van a brindar una charla muy enriquecedora y que fundamentalmente tiene que ver con el objetivo que tenemos como centro. En el día de hoy la charla se denomina Buenos Aires, contradicciones y desafíos por una provincia sostenible, y tendrá como eje principal, tal como lo marca el título, a la provincia de Buenos Aires y los problemas que la quejan, debido, bueno, a los problemas que más o menos todos sabemos, debido a la densidad poblacional y a la diferencia geográfica y económica, social, encuentran las diferentes regiones que conforman la misma. En el día de hoy tenemos a tres disertantes, como recién explicaba, que son Margarita Stolbizer, es abogada, ex diputada nacional, candidata a gobernadora de la provincia y ex candidata a presidenta de la nación. Joaquín de la Torre, que es abogado, fue intendente de San Miguel y fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y Juan Manuel Abal Medina, que es politólogo, fue jefe de gabinete de ministros de la nación y fue también senador nacional y embajador de Argentina. Así que, bueno, les comento, si les parece también, en líneas generales, cómo va a ser la modalidad de la charla para que todos sepamos. En primer lugar, se le va a dar entre 10 y 12 minutos a cada expositor para que puedan desarrollar su idea en base al tema que plantea el título. Luego de eso se darán también desde 5 a 7 minutos a cada uno de los expositores para que puedan agregar alguna idea o intercambiar alguna idea en base a lo que se ha dicho. Y luego vamos a seleccionar dos preguntas del chat que pueden ir haciendo en el desarrollo de la charla. Vamos a seleccionar, como decía, esas dos preguntas y se las vamos a realizar a los expositores para que la vayan respondiendo y puedan evacuar las dudas que todos tenemos. Así que si les parece, podemos comenzar con Margarita, que va a ser la primera expositora en sus primeros 10 o a 12 minutos. Así que Margarita, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Facu, y muchas gracias al Instituto Patrignani. Sinceramente yo no me siento una expositora en la condición de los dos invitados, sino que me siento casi de la familia del instituto, y entonces también, por supuesto, hago el agradecimiento a Juan Manuel y a Joaquín, a quienes ya se los dije antes de comenzar la charla. Son dos personas por las que tengo gran aprecio personal y mucho respeto intelectual por las dos, así que me da una enorme alegría poder compartir con ellos este rato de esta charla. Siendo la primera, me voy a permitir ingresar con algunas generalidades para ir después a algunas cuestiones más puntuales que quiero plantear sobre el tema de la provincia de Buenos Aires. En términos generales, bueno, me resultó muy interesante el título que ustedes pusieron a esta convocatoria, que son las contradicciones y los desafíos para una provincia sostenible, ¿no? Bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, fundamentalmente para atender estas necesidades como aquellas que vayan a tener, ¿no? Y entonces hablamos de tres ejes fundamentales dentro de lo que es el desarrollo sostenible, que es tanto el progreso económico y material, como el bienestar social y también el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Y este me parece que es uno de los temas centrales. Algunos dicen entonces tres ejes del desarrollo sostenible, que serían el económico, el social y el ecológico, ¿no? Recordar también que Naciones Unidas cambió aquellos objetivos de desarrollo del milenio en realidad y terminó llamándolos justamente los objetivos de desarrollo sostenible. Y me parece que acá es importante entonces pensar que las medidas
para la disminución de la pobreza como uno de los objetivos centrales deben ir también acompañadas del crecimiento económico y la atención de las necesidades sociales. Eso nos plantea una nueva agenda, que es una agenda multidimensional. Hablamos muchas veces sobre el tema de la pobreza, que no es simplemente la carencia de recursos dinerarios o hablar solo de una pobreza por falta de ingresos, sino en realidad de una pobreza que tiene que leerse en sus múltiples dimensiones y debe abordarse también de esta manera. El desafío del desarrollo implica la atención de cuestiones como la salud, la educación, la infraestructura, pero también la igualdad de género, las cuestiones ambientales, la situación de los usuarios y de los consumidores, y una cuestión central que es la participación política, y voy a dedicar después algún párrafo a esta cuestión. Argentina tiene sobre esos objetivos los objetivos propios, que son erradicar la pobreza extrema y el hambre. En cada una de estas cuestiones tenemos nuestras respectivas metas e indicadores: alcanzar la educación básica universal, promover el trabajo decente, promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV, la tuberculosis y el chasis, asegurar el medio ambiente sostenible y promover una asociación global para el desarrollo. Me parece entonces que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a leer un poquito todo esto en función de nuestra realidad provincial. Y bajando a la provincia de Buenos Aires, no me voy a meter en algo, pero que es sumamente interesante para meterse, que es la historia de la provincia de Buenos Aires, una historia cruzada por confrontaciones, por contradicciones, por batallas, y que han tenido que ver por sobre todas las cosas con una pelea de recursos. Desde la decisión de la provincia de Buenos Aires de salirse de la Confederación, no formar parte de la Confederación Nacional, y las múltiples batallas que hubo y que han hecho perder o ganar alternativamente a la provincia en territorio, muchas veces en recursos, y por sobre todas las cosas en autonomía política, ¿no? Y estas son peleas que, con lecturas distintas, todavía la provincia de Buenos Aires sigue dando hoy, ¿no? Desde aquellas batallas entre Roca y Carlos Tejedor, y que tenían que ver también, obvio, antes con la historia de unitarios y federales, pero es una historia sumamente apasionante porque además nos permite también explicarnos en gran medida la situación de hoy, la pelea, por supuesto, por los impuestos, por las aduanas. Esto ha cruzado la historia de la provincia de Buenos Aires de manera determinante. Y yo me voy a referir a dos temas que están totalmente vinculados con esto y con nuestra provincia, y que son muy actuales, por supuesto, en relación a la provincia de Buenos Aires con el sistema federal, que son, por un lado, el sistema de distribución de recursos o la coparticipación, y la otra es el sistema de representación política, ¿no? Y en esto me parece que es importante, podríamos hacer historia de todo lo que ha significado la coparticipación y los distintos regímenes que han habido en la Argentina desde el 1800 y pico, desde el fin del 1800, el 1900, hasta nuestros días, de qué manera se ha ido modificando, de qué manera las grandes peleas estuvieron cruzadas, entre otras cosas, por cómo Buenos Aires participa o coparticipa de esa distribución de recursos federales, y de qué manera también la nación ha ido teniendo un poder muy fuerte, muy hegemónico sobre las provincias en función al reparto de los recursos. Sin ir más lejos, cuando llegamos a la reforma de la Constitución en el año 94, ahí una de las cláusulas impone desde la Constitución la aprobación de una nueva ley de coparticipación. Y mete, obviamente, una complicación, que es tal vez la explicación más clara por qué hoy no tenemos esa ley de coparticipación, pese a estar en el mandato de la Constitución,
que es que esa nueva ley debía ser aprobada no solo por el Congreso Nacional, sino por la totalidad de las legislaturas provinciales. Yo diría como agregado que la razón seguramente más importante por la que no tenemos una ley de coparticipación federal es porque la centralidad en el manejo de los recursos es lo que ha dado poder fundamentalmente a los gobiernos nacionales. Y en toda esa historieta, y reconociendo además la existencia de dos sistemas de distribución de los recursos, el sistema de coparticipación primaria, que es el que resuelve qué porcentaje se reserva la nación para sí y qué porcentaje es el que va a distribuir entre la totalidad de las provincias. Por lo tanto, se han dado siempre estas dos peleas, digamos, cuánto es lo que la nación se queda o cede y la discusión entre las provincias. En las dos, Buenos Aires ha tenido siempre un rol central, digamos, en esa discusión. Y se ha pasado desde la última ley que teníamos, casi en un sistema de reparto de la coparticipación primaria equivalente entre la nación y las provincias, hasta haber tenido en la década pasada, haber disminuido brutalmente y que las provincias en su conjunto apenas recibieran una coparticipación del 24, 25, 27%. Esto, bueno, ha ido teniendo distintas modificaciones y la provincia de Buenos Aires, sobre todo, sufre muchísimo el impacto en este sistema de distribución cuando, intentando hacerle una compensación, se establece, recordarán, en el año 95, aquel tope, los 650 millones, para el fondo del conurbano. Esto que inicialmente aparecía beneficiando a la provincia de Buenos Aires, terminó, por supuesto, perjudicando a la provincia de Buenos Aires en este sistema de recursos. No me quiero detener mucho más en esto, seguro Joaquín sabe más que yo y él podrá contarnos también después, porque lo cierto es que en el año 2019, lo digo esto porque son de las noticias que se han conocido no hace tanto tiempo, y van a contradecir lo que yo planteo, que es cómo la provincia de Buenos Aires perdió, porque en el 2019 el informe, uno de los informes que se emitió, daba cuenta de que la provincia de Buenos Aires fue la única que recibió, a partir de la compensación que se le hizo por el consenso fiscal del 2017, la única que superó a la inflación, digamos, en el reparto, cuando otras provincias perdieron. No me quiero detener en esto, lo que digo sin dudas es que si algo necesita la Argentina, sobre todo en términos de equidad social, porque es a donde tenemos que ir, es primero que nada una reforma tributaria, una reforma de nuestro sistema de impuestos que sea efectivamente progresiva y no regresiva como tenemos, que termine con las dobles o triples imposiciones que existen y con un sistema, entre otras cosas, muy poco previsible. Necesitamos un sistema que nos permita ir hacia una distribución automática de los recursos para terminar con la discrecionalidad que ha caracterizado tanto el reparto de los recursos y hacer mucho más equilibrio ese reparto. Hay naturalmente en todo esto una discusión que siempre la puja. Yo no soy, pese a ser bonaerense y a defender muchísimo la provincia de Buenos Aires, no soy de los que plantean que la provincia tiene que recuperar puntos de coparticipación. Recordemos, ¿estoy en hora yo? Bueno, perdón, voy a tratar de apurarme un poquito porque me detuve mucho en esto. La provincia de Buenos Aires recibe menos del 20% y aporta el 38-39%. Desde luego que hay dos sistemas de distribución, uno es el sistema por aportes, por lo que se aporta, digamos que es un reparto devolutivo, y el reparto en función de necesidades sería un reparto distributivo. La provincia de Buenos Aires tiene también los indicadores sociales más altos, de pobreza, de indigencia, subocupación, precarización y demás. Por lo tanto, un equilibrio en este mecanismo de distribución. No me quiero extender mucho más en esto porque quiero sí plantear el otro tema que me parece central y que tiene que ver con esto, que es el sistema de representación. Lo voy a hacer rapidito. Lo cierto es que el artículo 45 de la Constitución Nacional dice respecto de la conformación de la Cámara de Diputados que se integra con los diputados elegidos en cada una de las provincias, por sufragio
plural, voto directo, y que debe ser proporcional a la cantidad de habitantes. Dice el artículo de la Constitución que el número de representantes será de 1 cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Dice a continuación la Constitución que después de cada censo el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero nunca disminuir la base de representación. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Bueno, ninguno de los censos realizados después del año 83, ni después de la Constitución, de la reforma, fueron tomados en cuenta para modificar el número de representantes. ¿Cuál es el resultado entonces? Bueno, que tenemos provincias sobrerepresentadas y provincias subrepresentadas. La representación actual es lisa y llanamente ilegítima, ilegal e inconstitucional. Y digo brevemente por qué cosas. Por un lado, porque no se cumple con lo que el artículo 45 dice, en el sentido de que cada diputado tiene que tener una base de representación de 33.000 o fracción de 16, porque, por ejemplo, tenemos provincias como el caso porque además, perdón, lo que no dije después de la Constitución es que el régimen que tenemos actual de elección o de representación es el fijado por la ley Viñone del fin de la dictadura, una ley que nunca se modificó y que ha estado vigente para determinar la cantidad de diputados o cómo se integra. En esa ley se estableció que las provincias iban a tener, como tienen hoy, un mínimo de 5, aún las provincias menos pobladas. Entonces tenemos el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, que tiene 5 diputados, y por lo tanto, en Tierra del Fuego, el voto de un diputado, o sea, un diputado tiene simplemente que conseguir 25.000 votos. Cada 25.000 tienen un diputado. Por lo tanto, eso viola flagrantemente la exigencia de los 33.000 o fracción que establece la Constitución. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires es exactamente a la inversa. ¿Esto qué trae aparejado? Que se viola también flagrantemente el artículo 37 de la Constitución, que entre otras cosas establece cómo debe ser el voto. Además de garantizar los derechos políticos, el artículo 47 dice que el sufragio es universal, secreto, obligatorio y que es igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los argentinos, en cualquier lugar que están, su voto vale 1 y el de todos vale exactamente igual. Sin embargo, cuando vemos estos números que les estaba diciendo, el voto no vale igual. El voto de un habitante, votante de Tierra del Fuego, de San Luis, de Formosa, no vale lo mismo que el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta estas cuestiones porque, insisto, además de ser de una ilegalidad manifiesta, tienen que ver después con la escasa participación que la provincia de Buenos Aires tiene en una discusión mucho más central. La otra cuestión que tiene además esa norma, ese sistema de representación, es que distorsiona totalmente el sistema proporcional y por lo tanto, como dije, trae provincias sobradamente representadas y otras subrepresentadas. Voy para terminar con esto, pero tal vez lo dejo para una segunda parte, que es tener en cuenta entonces cómo promover el desarrollo sostenible en estas condiciones. No tengo duda que participar de otra manera en la discusión de la distribución de los recursos federales, un sistema de representación más justo y legal y constitucional, por supuesto, un modelo de desarrollo económico, productivo, social, humano, fundamentalmente, para una provincia como la nuestra, que está cruzada hoy por la vulnerabilidad social, ¿no? Y esto implica discutir fundamentalmente el Estado. Hay una cantidad de normas que se deberían dictar y de políticas que se deberían implementar en la provincia de Buenos Aires. Discutir, entre otras cosas, el empoderamiento de las mujeres. No es menor, la mujer no puede ser la beneficiaria de los programas sociales, debe ser centralmente la protagonista como motor de un modelo de desarrollo y de crecimiento, políticas
políticas vinculadas con el medio ambiente. La provincia casi no tiene relación con las universidades excelentes que tiene en su territorio, la inversión en la educación, la difusión de la educación en relación al trabajo. Bueno, digamos que aquí la agenda es enorme, enorme. Los problemas de la provincia no son nuevos, pero hay una cuestión que me parece que es central. Achicar la brecha de desigualdad debe ser una condición para el modelo de desarrollo y no el resultado de implementar o de pensar en un proyecto de desarrollo para la provincia. Bueno, gracias, perdón por la extensión y corto acá y si es necesario cedo mis minutos de después. Bueno, muchas gracias, Marga. Sí, ya estábamos ahí con el tiempo, así que muchas gracias por las consideraciones. Ahora sería el turno de Joaquín de la Torre, así que Joaquín, si estás por ahí, te doy la palabra. Bueno, un lujo, Margarita. Coincido todo, le agregaría una sola cosa, que es, creo que gran parte de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que sus elecciones son en una boleta sábana el mismo día, a la misma hora, pegadas a las nacionales. O sea, normalmente el poder de la provincia de Buenos Aires está muy sujeto a los condicionantes que desde la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional se le imponen a través de esas elecciones. Yo, como soy un rebelde del conurbano, le había pedido a Joaquín hablar de un tema que nunca me dice que no, así que voy a hablar de ese tema, que es seguridad. ¿Está bien? Excelente. ¿Sí? Perfecto. Sí. En el año 2007, mientras hacía campaña para lograr ganar en el municipio de San Miguel la intendencia, se estaba produciendo en la provincia de Buenos Aires un fenómeno que seguramente pasó desapercibido, pero para aquellos que éramos candidatos a intendentes y que después fuimos intendentes, no fue para nada desapercibido, que era que la población en general había dejado de ir a manifestarse frente a las comisarías y había empezado a ir a manifestarse a las plazas centrales de sus pueblos. En esas plazas centrales lo que siempre hay es una iglesia, el Banco Nación, el Banco Provincia, la escuela número 1, normalmente llamada Domingo Faustino Sarmiento, y las municipalidades. Y lógicamente esas manifestaciones de las plazas terminaban frente a las municipalidades. Es así que durante el 2007 se producen 2 o 3 hechos también poco conocidos, menos para aquellos que fuimos intendentes, que es la quema de algunas municipalidades en San Pedro y Varadero, producto de episodios de inseguridad. O sea, la población claramente había dejado de mirar a la policía como responsable de la seguridad y empezaba a mirar como responsable de la seguridad a los intendentes. Claramente ni la policía ni los intendentes éramos los responsables de la seguridad. Sin embargo, la población sí decía eso, y lo decía de manera clara y violenta, digamos, porque cada episodio de inseguridad traía este tipo de manifestaciones. Cuando asumí el primer mes, en la comisaría primera, que es de San Miguel Centro, habían robado en un mes, diciembre del 2007, 198 automotores. 198 automotores en un solo mes, en una sola de las 3 comisarías de San Miguel. Lo llamé al comisario distrital, que yo no lo conocía porque recién acababa de asumir, y le pregunté, digo, dígame qué pasó. Jefe, quédese tranquilo, ya va a pasar. Le digo, bueno, pero ¿qué va a hacer? Tenga paciencia, ya va a pasar. La verdad que me quedé bastante inquieto. Sin embargo, en mayo, cuando miro la estadística, veo que había bajado de 198 a 58. Y entonces lo llamé al comisario, lo llamé para felicitarlo, y le dije, dígame, jefe, ¿qué hizo? Lo felicito, dígame qué hizo. Nada, yo le dije que iba a pasar. A este episodio o a este cuento, que por supuesto no me dejó tranquilo, le quiero agregar otro. Durante los primeros años que fui intendente, con el tema de la venta de droga, lo que hacíamos un legajo, un expediente, y lo mandábamos a la fiscalía de turno.
Y ahí medio que terminábamos nuestra tarea, porque si bien es verdad que nosotros no tenemos por qué investigar ni tenemos que estar, era como que era lo que podíamos hacer. Y yo, por otra parte, no tenía gran confianza en la conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires en la provincia, que estaba a cargo el que era ministro de Seguridad en ese momento. Y entonces cuando subió el gobierno de Macri, estaba Eugenio Busaco en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y con el cual yo tenía buena relación a través de esa organización que compartimos con Juan Manuel y con Margarita, que es RAP. Y entonces lo fui a ver a Eugenio, le digo, Eugenio, tengo 208 lugares donde se venden drogas, necesito que me des una mano. Me dice, quédate tranquilo, te voy a mandar 2 tipos a caminar para ver, dame 20 lugares, se los marqué. Y el Eugenio me mandó 2 tipos. Y esos 2 tipos empezaron a caminar, y el primer día yo no sabía qué estaban haciendo, ni quiénes eran, ni nada, por supuesto, no era un tema que me interesara. Y esa misma tarde, que yo después me enteré habían empezado a caminar, cuando salgo del municipio, me viene a ver el jefe 2 jefes policiales y me preguntan, esos 2 hombres que están caminando, ¿los mandaste vos? Claramente en menos de 8 horas los tipos se habían dado cuenta que había gente ajena a ellos que estaban mirando lugares donde se vendían drogas. ¿Qué hay que hacer? ¿O de qué nos fuimos dando cuenta? Claramente la lucha contra la inseguridad se da a nivel mundial, pero en la provincia de Buenos Aires tiene una debilidad, y es una debilidad enorme. Y esa debilidad tiene que ver con algo que yo he dado de llamar, hace 100 años que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene el monopolio de la información de lo que pasa en el territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la política y el Ministerio Público, Fiscal o la Justicia, todo lo que saben de lo que pasa en el territorio se lo informa a la policía. Es la policía la que les dice, acá se roba, acá se vende droga, acá no se vende droga, acá no se roba. Esto es como si en una empresa un gerente de compras tuviera durante 100 años un mismo jefe de compra que le dice el precio del tornillo vale 14 pesos. Y nunca cruce ni controle si el peso del tornillo vale 14 pesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando empezamos nosotros poníamos cámaras, armábamos patrulleros con personal municipal manejando y un policía al lado. Teníamos claro que teníamos que poner más presencia en la calle, y que esa presencia iba a dar, para parafrasearlo al compañero Aníbal, sensación de seguridad a la población. Y no teníamos muy claro tampoco para qué lo poníamos. Hasta que entendimos que la fortaleza y la debilidad, la fortaleza de la policía y la fortaleza y la debilidad de la política, del Ministerio Público, era esto que yo llamo el monopolio del... Hace 100 años esto sucede. ¿Qué pasó? Durante 70 de estos 100 años, la policía se encargaba del juego, la protección, y en realidad esto molestaba poco a la sociedad. Ahora, cuando la policía, el delito empezó a crecer y a ocuparse de otros temas, estos delitos o este monopolio de la información sobre los delitos sí empezó a molestar, y molesta y mucho a la población. ¿Qué es lo que hay que hacer? 4 cosas. Durante el gobierno de María Eugenia se hicieron 2 de las 4. Posiblemente las que menos cambian esta realidad, pero se empezó. Y hay que hacer las 4. Hay que romper el monopolio de la información en la policía. ¿Se acuerdan que en un momento el Colorado de Narváez, cuando era candidato, no me acuerdo en qué año, hablaba del mapa del delito, ¿no? Se estableció el tema del mapa del delito, exactamente. ¿Con qué llenamos hoy el mapa del delito en la mayoría de los lugares? Con la información que da la policía.
La policía dice, acá robaron, acá no se vende droga, acá no se vende droga. Hay que romper el monopolio de la información de lo que pasa en el territorio, que hoy está, igual que hace 100 años, en manos de la policía. Que por otra parte no es la responsable de la seguridad. La responsable de la seguridad es la política y el Ministerio Público Fiscal, cada uno en un tiempo distinto, uno en la prevención previo al delito y uno en la persecución post-delito. ¿Qué hay que hacer? 4 cosas. María Eugenia hizo 2. Una, sacarle la administración de los gastos a la policía. Los tiene que manejar el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad. Esto se hizo. Segundo, sacarle asuntos internos a la policía. En otros lugares funciona dentro de la policía. El nivel moral de la Argentina y de poco control nos obliga a que haya un control civil de asuntos internos. Tercer tema, y ahora vienen los 2 más importantes, hay que sacarle el manejo del 911. El manejo del 911 tiene que estar en manos del Ministerio de Seguridad, de Poder Civil. Necesitamos tener la mayor información de lo que se hace para establecer el mejor mapa del delito y la mejor tarea de prevención y persecución del delito. O sea, hay que sacar el 911, hay que sacarle el 911 a la policía. Y el cuarto, hay que sacarle las denuncias de las comisarías. Las denuncias hay que hacerlas en oficinas civiles que dependan del Ministerio Público Fiscal. Hace 2 años, 1 año y medio, en algunos distritos, en pocos, se empezó a hacer parte de esto de las denuncias y de pronto el delito y la estadística subió un 33%. Claramente había una anotación muy paupérrima y muy escasa de los delitos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a combatir algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a establecer un mapa o una línea de camino de la que no tenemos toda la información? Hace 4 años, 5 años, se discutió en la legislatura de la provincia de Buenos Aires si se hacía una policía municipal o no. La Cámpora le bloqueó a Scioli el tratamiento, en la Cámpora y Nuevo Encuentro, le bloquearon a Scioli ese tratamiento, y Scioli con Granados usaron un atajo que fue crear la policía local. La policía local, se acordarán ustedes, era más policía bonaerense, era una división de la policía bonaerense. O sea, todas las policías locales tenían una jefatura en un comisario. O sea, seguíamos teniendo el monopolio de la información y seguimos teniendo el monopolio de la información. Los intendentes, que les costó ponerle el cuerpo al tema, porque claramente hoy no es un problema de ellos, creen que no es un problema de ellos, pero para mí lo es. Entonces, les cuesta hacerse cargo y entonces no son unos fanáticos de construir una policía municipal. Claramente la policía municipal tiene que ser de prevención. Y claramente en aquellos municipios que nunca adherimos a la policía local, San Miguel no adhirió a la policía local y construyó su propia seguridad con policía municipal, que no tiene armas y no es necesario que tenga armas. Y tenemos en San Miguel hay un policía cada 950 personas. En la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires ese número es menor a 500. O sea, tener menos policías no nos ha hecho un lugar más inseguro, sino todo lo contrario. Tampoco quiero caer en la negación de la existencia de la policía. La policía debe ser, justamente tiene que volver a su esencia, que es ser un instrumento de la lucha, de la prevención y de la lucha contra la inseguridad. No debe ser la responsable, ni debe tener más poder que el que le corresponde, que es ser solamente un instrumento del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal. Para eso hay que sacarle el monopolio de la información. Cuando nosotros nos pusimos a hacer nuestro mapa del delito, con sistema de comunicación encriptado, con sistema de denuncias municipales, con escucha de 911, más nuestros patrulleros dando vuelta por la calle, más las cámaras, lo que logramos fue hacer un mapa del delito con un 80% más de delitos de los que informaba la seguridad. Claramente
el monopolio de la información les ha permitido manejar el delito durante muchos años a su placer y comodidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Justo te iba a decir ahí el tema del tiempo porque estamos medio atrasados, así que bueno, te agradecemos. Y ahora sería el turno de Juan Manuel, así que Juan Manuel, te doy la palabra y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle realmente a los convocantes por esta invitación. Creo que esto de generar espacios de diálogo, de encuentro, nos permitan debatir y discutir y sobre todo pensar soluciones es central para poder solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina, de los cuales nuestra provincia puede dar más que cuenta. Voy a hacer un breve, intentando respetar los tiempos, un breve cruce entre lo que planteó Margarita y lo que planteó Joaquín, porque creo que son dos caras de la misma moneda. Lo que planteó Margarita tiene que ver más con el tema estructural, y lo que planteó Joaquín, más allá que obviamente en esas restricciones hay que pensar políticas, tiene que ver centralmente con el mismo tema. ¿Cuál es básicamente? Nosotros tenemos la provincia como provincia, la provincia de Buenos Aires, es parte de una Argentina que tiene un federalismo absolutamente asimétrico. Es un federalismo absolutamente descompensado que no ocurre prácticamente en ningún lugar del mundo. Digo, como vengo dando clases de política comparada desde hace muchos años, cuando uno compara con otros federalismos similares al nuestro, se encuentra con que en ningún otro lugar uno encuentra una concentración en uno solo de los Estados miembros de una federación. Nos vamos a Estados Unidos, cuyo diseño es el que nosotros más o menos adaptamos a la Argentina, nos encontramos con una California que tiene aproximadamente el 12% de la población de Estados Unidos. Vamos hacia el sur, vamos a México, nos encontramos con un Estado de México que tiene aproximadamente el 13, el 14% de la población de la Federación Mexicana. Nos vamos a nuestro vecino Brasil, nos encontramos con un San Pablo enormemente desproporcionado para Brasil, que representa el 15% de la población de Brasil. Y para terminar con este viaje y no aburrirlos, cruzamos Europa, si pudiéramos, cruzamos Europa, vamos a Alemania, un federalismo de un estado mucho más pequeño que el nuestro, nos encontramos con Westfalia, donde eso tiene aproximadamente el 20% de la población. La provincia de Buenos Aires hoy, a cifras, proyecciones a 2020, es el 38,5% de la población argentina. O sea, un estado de esos 24 tiene el 40% de la población. Los otros 23 estados se reparten el 60% restante. Este problema, que como muy bien decía Margarita, tiene que ver con la historia de Argentina. Yo recién releía en la presentación de un libro de un amigo, Julio Zaguir, que presentó a Adance Work hace muy poquito, que el tema de Buenos Aires fue el tema central de la discusión de los congresos constituyentes del 16-19 y del 24-27 del siglo XVII, del 19. O sea, estamos hablando de temas que son constitutivos en la historia argentina, pero que siguen impactando fuertemente en la discusión hoy. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es un estado que tiene esa magnitud dentro del sistema institucional argentino, pero que se ve enormemente perjudicado en términos de recursos monetarios, como planteaba Margarita, y también políticos, como también planteaba Margarita, y yo estoy absolutamente de acuerdo. En términos monetarios no hay por qué repetirlo, se planteó con claridad. Hablamos de que con el casi 40% de la población recibe el 20% de los ingresos. Con participación, sabemos la discusión de los 80, cómo se armó todo eso, pero de todas maneras uno solo podría entender esto si estamos frente a un Estado que es mucho más rico que el resto, que presenta mucho menos niveles de pobreza, desigualdad, etcétera, que el resto, y por lo tanto puede generar mucho más. Sabemos que no es para nada el caso de la provincia de Buenos Aires. Y cuando vamos al caso de los recursos políticos, nos encontramos con una institucionalidad argentina que se ha hecho enormemente asimétrica. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma del 94, la elección presidencial, se cumple el criterio democrático de una persona, un voto. Con lo cual, en la elección presidencial, la provincia de Buenos Aires pesa más o menos el 40%. Nuestro poder legislativo, como ustedes bien saben, es bicameral. Bicameral y simétrico, con dos cámaras con un poder similar. En el Senado, por cómo fue diseñado, al ser igualitario, la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, son 3 sobre 72, con lo cual el 4% del Senado. Entonces, bueno, en la Cámara Federal podemos aceptarlo. Lo aceptamos sin discutir demasiado, porque hay otros diseños federales del mundo. Alemania, por ejemplo, en que la Cámara Alta, el Senado, es proporcional a la población. Pero bueno, supongamos que bueno, es el Senado y funciona de esta manera.
Nos vamos a la Cámara de Diputados, que como planteaba Margarita, viola absolutamente su distribución en la Constitución Nacional, en las cuales 70 diputados sobre 257 es el 27%. Con lo cual, en términos de capacidad legislativa, digámoslo de esa manera para poner un concepto, ni el 15,5%, el 15,7% es lo que representa Buenos Aires en las cámaras. Menos del 20% en los recursos coparticipables, menos del 16% en su capacidad legislativa y el 40% de la población. Esto obviamente hace a la provincia de Buenos Aires muy difícil de gobernar. Los problemas estructurales que tiene la provincia, obviamente que hay tema de gestión, y coincido que se pueden pensar y se pueden discutir, pero digamos, la ausencia de recursos para seguridad, para educación, para salud, son notables. Y encima hablando con la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene, para que se entienda rápidamente, más o poco menos de empleados públicos que el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene 700.000 empleados aproximadamente, la provincia de Buenos Aires está cerca de los 600.000 empleados públicos. Es decir, sistemas administrativos gigantescos, el principal sistema de salud, el principal sistema educativo y el principal sistema de seguridad de la Argentina. Todo en un contexto en el cual hay que sumarle que, como señala un amigo mío y colega, que sé que estuvo en una charla hace poquito con ustedes, Andrés Malamud, tiene a la vez, está descentrada, porque su centro está en otro estado, que es la ciudad de Buenos Aires, históricamente de parte de la misma entidad, y actualmente con esa constitución particular que tenemos de una capital institucional, yo ya diría casi no política en el sentido estricto, más bien político-institucional, simplemente que es La Plata, pero con un conjunto mirando hacia un centro que no les es propio. Lo que genera los fenómenos que todos conocemos, como son, de dónde vienen los gobernadores. El último gobernador de la provincia de Buenos Aires, que surgió de la política bonaerense, como todos sabemos, fue Duhalde, y llegó, viniendo de la política bonaerense, pero llegó después de haber pasado por un cargo nacional. Pero bueno, sí fue producto de esta política. En el resto no. ¿Por qué? Porque justamente un centro, una política que mide un centro que no le es propio, con todos esos problemas estructurales. Es decir, estamos frente a una situación estructuralmente compleja, enormemente compleja. Lo comparar con otros estados nos sirve para saber que no es una cuestión meramente casual, no es algo, un dato más de la realidad. No, no. Hay un problema estructural que tenemos en Argentina. Tanto es así que algunos, incluso algún diputado provincial de mi partido, en el 2013 había planteado una división, lo planteó después este mismo politólogo Andrés Malamud, lo planteó algunos, pero digamos, más allá de la dificultad gigantesca que tendría esto para el diseño argentino, hay que reconocer que estamos en un problema muy, muy profundo. Frente a esto, la pelea por mejorar la capacidad de gestión, obviamente hay que seguir dándola. Lo que planteaba Joaquín en términos de seguridad, estoy de acuerdo. El otro viene como dado. En el contexto hay que seguir gestionando. ¿Qué creo que habría que hacer, como lo dijo Joaquín en términos de seguridad, más integralmente? Trabajar de verdad en la regionalización de la provincia. Que la regionalización deje de ser un concepto etéreo y genérico que prácticamente sirve para decir que los intendentes se juntan en un lugar y para empezar a construir coordinaciones de gobierno mucho más efectivas y eficientes, que significa gobierno común. No hay forma de coordinar si no hay gobierno común. Pueden ser esos gobiernos comunes, obviamente, que vengan de la legitimidad de los intendentes. Obviamente no estamos planteando reemplazar una estructura por otra. Sí estamos planteando que sin niveles mínimos de coordinación que permitan enfrentar con un poco más de espalda presupuestaria y con un poco más de espalda política los problemas que yo antes decía, es muy difícil que podamos afrontarlos. En seguridad, ni hablar, pero pensemos lo mismo para salud, para educación. Me parece que es central avanzar con una descentralización efectiva de la provincia que tiene que ir en la constitución de regiones que tengan capacidad de acción, responsables de la educación de una región, responsables de una región que necesariamente tiene que coincidir, porque lo principal de una región es que la conozcan los ciudadanos y no como ocurre hasta ahora que las jurisdicciones se superponen de una manera que nadie puede terminar de comprenderlas. Esa es la complejidad, una forma que nos empieza a pensar. Y otra cuestión que también hay que plantear y creo importante, lo que ocurre en la Argentina en general lo reproducimos en la provincia en particular, es decir, el gobernador, más allá de lo nacional, digo, en términos efectivos, pesa centralmente el conurbano, y en la legislatura, no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados, vemos reproducido el mismo fenómeno que vemos en escala nacional dentro de la propia provincia de Buenos Aires. Quizás una posibilidad
que sería interesante, de mi punto de vista, pensar, sí, no se puede pensar en una reforma, obviamente esta división, que requeriría obviamente una reforma nacional de una enorme complejidad, sí una reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires que corrija estos problemas y sobre todo que genere un estatus particular para la posibilidad de gobiernos, entre comillas, de nivel intermedio, que permitan gestionar con un grado mayor de eficiencia. Esto no es un disparate. En muchas partes del mundo, digamos, y sobre todo en áreas conurbanas, existen instancias de gobierno y ahora frente a la pandemia, digamos, está más claro el AMBA como región en sí misma, pero no solo que nos permiten pensar estas cuestiones. Hay ejemplos muy interesantes en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra o en Alemania, donde hay entidades de gobierno sectoriales o puntuales que sin reemplazar la autoridad sí permitan hacerse cargo de los problemas, porque ahí estoy de acuerdo, lo planteaba Joaquín, la seguridad sí, obviamente no es competencia del intendente, pero la persona se lo ve al que vota es a él y le va a pedir cuentas a él y al gobernador, pero en principio que tiene al lado lo mismo, y cada vez va a ir ocurriendo más con la salud, con la educación, con estos temas, porque realmente hay un problema estructural de funcionamiento. Me parece que la provincia debe repensarse, nuestra institucionalidad sigue siendo absolutamente antigua, está presa de un momento histórico muy distinto y sigue estando profundamente descompensada. La pelea por la coparticipación creo que hay que seguir dándola. Sé que es muy difícil porque obviamente es un juego de suma cero y lo que le toca a la provincia no toca a otra, pero me parece que hay una cuestión bastante evidente, diré yo, con algunas provincias que sí quedaron bastante mejor que la nuestra en términos generales y numéricos. Obviamente, lo que se puso en la Constitución hace que esa discusión tenga más que ver con una petición de principio que compensa una realidad. Mientras tanto, hacia dentro de la provincia, corregir las asimetrías y generar instancias de gobiernos sectoriales en regiones que nos permitan afrontar un poco más esta enorme dificultad estructural que tiene gestionar una provincia como la nuestra. Espero haber cumplido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, a la perfección el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por las consideraciones. Ahora, bueno, concluida esta primera etapa, cada uno de los expositores va a tener entre 5 y 7 minutos para poder desarrollar alguna idea que le haya quedado pendiente o para intercambiar alguna opinión en base a lo que han planteado los dos restantes expositores. Por otro lado, también aclarar que quien quiera hacer preguntas, el chat está abierto para que luego de esta tanda de profundización de ideas podamos hacer las consultas que quieran, así que quien quiera, el chat está abierto para eso. Así que bueno, le damos el turno ahora a Margarita, si quiere profundizar alguna idea, como decía recién, o intercambiar en base a lo que han dicho los otros expositores. Bueno, muchas Marga, gracias. no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, no, muchas gracias. Yo voy a tomar el tema de Joaquín en realidad, porque me parece que, bueno, que es más que importante para nosotros en la provincia de Buenos Aires. Joaquín dijo cosas muy concretas en realidad y me parece siempre que eso es lo que necesitamos. Yo soy más generalista y por lo tanto parto también de una concepción más general. Yo creo siempre, así lo planteo, que el término, el concepto de la seguridad es mucho más que la seguridad frente al delito. Y ahí es donde recala el papel del Estado. El rol del Estado no es ir por detrás de los acontecimientos, por detrás de los delitos, porque en la mayoría de las veces, o me animaría a decir en todas las situaciones, son absolutamente irreversibles. Por lo tanto, creo que una verdadera política de seguridad no es pensar en ni una política policial ni judicial, sino que se trata justamente de una cuestión compleja y por lo tanto las respuestas deben ser complejas y multidisciplinarias. Y en esto meto siempre algunas cuestiones que para mí son centrales, porque lamentablemente creo que no figura nunca en la agenda de la política, que es el tema de la educación. Lamentablemente llevamos una educación que atrasa nuestra escuela, atrasa 50 años o más en realidad, y termina siendo una escuela expulsiva de chicos que tienen un promedio de edad de 14, 15 años,
y eso es tremendamente riesgoso porque los arrojamos obviamente a la calle con lo que la calle significa hoy, ¿no? Entonces me parece que es central también pensar a la educación como el desarrollo social, como las cuestiones de la infraestructura, que sumadas a los temas judiciales, policiales, etcétera, constituyan una respuesta multidimensional de lo que es la problemática de la seguridad, que insisto, debería ser mucho más integral, ¿no? Y después la otra cuestión que me anoté también, que me pareció importante lo que dijo Joaquín, la policía en términos instrumentales, ¿no? Y reivindicar para la política la centralidad de las decisiones. Las decisiones deben ser de política, de la política, y por eso creo que hay que darle un lugar de centralidad al Estado justamente en este papel. Y el otro tema que obviamente tiene mucho que ver con esto, que es la cuestión penitenciaria. No es un tema menor. Yo sé que hay mucho rechazo social, digamos, porque en general las políticas han fracasado, porque hay siempre una orientación desde la política a las respuestas de la mano dura, de la demagogia punitiva. Esto es siempre mucho más fácil, se cree que es mucho más fácil, pero por supuesto que nunca nos resolvió nada. Y pensar en una buena política penitenciaria que cumpla con los principios de la Constitución nunca es rentable electoralmente, entonces no se habla. Y lo cierto es que eso también es una política de prevención y de protección frente al ciudadano, que sabe perfectamente que cuando hay alguien que pasa por la cárcel sale profesionalizado en el delito mucho peor y mucho más peligroso. Por lo tanto, una política penitenciaria donde realmente quien está preso pueda cumplir con las finalidades que la Constitución establece para las cárceles es también una forma de proteger a la sociedad, ¿no? Corto aquí, gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Ahora sería el turno de Joaquín de la Torre. Así que adelante, Joaquín. Sí, comparto, me quedó pendiente decir que el problema de la seguridad de la inseguridad es multicausal. Comparto perfecto, yo me refería al hecho del delito, sí, sin duda es así. Y sobre todo, comparto la mirada de Margarita y quiero decir algo que me parece que es importante en el tema del tratamiento del servicio penitenciario, de la política penitenciaria. Más allá de lo populista o lo no populista, electoralista o no electoralista, hay una cosa que está clara y es que lo dicen las estadísticas, porque digo, dice que lo que tenemos que hacer en la Argentina es dejar de lado las estadísticas y empezar a medir más nuestras políticas públicas y el principal enemigo de los políticos en la Argentina, más todavía, son las estadísticas, porque las estadísticas lo que nos dicen es si son correctas o no correctas nuestras políticas públicas. Y el fracaso de la política penitenciaria de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, es clarísimo el nivel de reincidencia y de agravamiento de los delitos que cometen las personas que están adentro, digamos. Así que claramente ese es un tema a analizar y a ver, y hay que hacerlo porque hemos ido creciendo en la cantidad de personas detenidas y hemos ido creciendo en la cantidad de delitos y en la cantidad y la gravedad de los mismos. Así que comparto las dos cosas. De lo otro que hablaron mis lujosos compañeros, porque yo soy un humilde varón del conurbano, ellos son dirigentes nacionales a los que le tengo mucho respeto y cariño. Yo creo que la boleta completa condiciona mucho a la provincia de Buenos Aires. Que las elecciones de la provincia de Buenos Aires sean el mismo día que las nacionales, claramente nos sacan autonomía y nos fijan una agenda política más nacional que provincial. Quiero agregar otra cosa más. Alemania, mencionaste, Juan Manuel. A mí, con José Richard fuimos hace 3 años a Baviera, porque claramente de los sistemas federales el alemán me parece que el que sentía más cercano, y estuvimos en Baviera, y lo que decís vos de población es verdad, pero Baviera tiene una fortaleza económica parecida a la provincia de Buenos Aires, medido en el total de Alemania. Pero ¿cuál es la ventaja? El cobro de impuestos y la coparticipación es exactamente al revés. O sea, es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.
Baviera sostiene al resto de Alemania. Y entonces, mucho de lo político de Baviera o de la independencia política, a Baviera la gobierna como si fuera el movimiento popular neuquino de hace mucho tiempo, y esa independencia tiene que ver justamente con el cobro de impuestos. Y además las inversiones que se hacen localmente tienen que ver justamente con la coparticipación inversa, que creo que no sé si lo proponía Margarita, pero por lo menos es uno de los temas a discutir. Respecto a la regionalización, que también lo planteó Juan Manuel, yo creo que el primer paso, y con mucho respeto tiendo a disentir, pero no a disentir definitivamente, sino creo que el primer paso es dar la autonomía a los municipios. Y creo que la autonomía de los municipios los va a obligar a asociarse. Y eso se va a ir creciendo naturalmente, pero todavía los municipios de hoy en la provincia de Buenos Aires no son autónomos. Sus limitaciones para trabajar sobre determinados temas están dados incluso hasta por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, a pesar de los fallos de la Corte de la provincia. Nos cuesta modificar nuestro régimen jurídico, que yo creo que hasta se podía hacer por ley, por lo menos haciéndose eco de los fallos. Entonces, me parece que la regionalización está bien como un paso posterior a darnos la autonomía. Y en esto, y ya que está y no viene al caso, pero creo que sí es importante, quiero hacer un cuento para determinar claramente una situación. En cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, durante los últimos 12 años, para que no hacernos cargo de a nadie en particular, hacían asfalto o hormigón armado en las calles de cualquier ejido urbano de esos municipios 4 organismos del Estado. El Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte de nivel nacional, el Ministerio de Infraestructura de nivel provincial y el propio municipio. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer es delimitar de quiénes son las tareas y que cada uno de estos 3 niveles de Estado, o 4 si llegamos a incorporar la regionalización, sepan bien qué hace cada uno y lo haga bien y no nos superpongamos determinadas tareas en distintos niveles. Recién acabo de contar hormigón armado en calles en ejido urbano, claramente una tarea municipal, sin embargo, la hacían 4 organismos, 2 nacionales, 1 provincial y 1 cosa. Si mañana en el municipio de Bahía Blanca hay la escuela número 33, no puede destapar un pozo ciego o se le cae el techo. La provincia tarda en arreglar ese problema 12 meses. El Estado municipal tarda, en el caso del pozo ciego, 2 horas y en el caso de un techo, 4 o 5 meses. O sea, lo hace mucho más rápido. Claramente tenemos que entender que la organización que tenemos responde a otra época y que hoy tenemos distintas condiciones, distintas capacidades y que eso se modifica desde lo jurídico, pero también se modifica desde modificar la responsabilidad de cada uno de los niveles de Estado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ahora sería el turno de Juan Manuel. Sí, para completar lo que planteaba Joaquín, totalmente de acuerdo, digamos. Yo creo, obviamente, para avanzar en la regionalización de la provincia, primero que hay sí, el paso de regionalización, pero real, es garantizar la autonomía de verdad de los municipios para que después justamente puedan cogestionar las temáticas que no tendría que saber nadie cómo se gestionan. Yo en este sentido no tengo muchas dudas, es decir, uno puede ver distintas experiencias internacionales, distintas experiencias mundiales, y si seguimos pensando la provincia de Buenos Aires con las formas de gestión de hace 100 años, digamos, la de cuando se fundó su capital, obviamente esto no va a funcionar. Y no va a funcionar porque, reitero, puede funcionar si uno tendría más recursos monetarios para suplirlo o más recursos políticos para poder conseguirlo de otra manera en la discusión presupuestaria, estas cuestiones. Dado que esto no va a ser así, no va a ser así por mucho tiempo, por lo menos, tenemos que extremar la necesidad de pensar nuevos esquemas, pensar nuevas cuestiones y poder armar nuevas instancias de gobierno, de cogestión, que permitan enfrentar estos fenómenos tan complejos.
el federalismo es per se un invento difícil. El federalismo lo que significa es que sobre las mismas personas hay varias autoridades que tienen la misma legitimidad para tomar decisiones. Para un ejemplo muy claro, lo que ocurrió en Estados Unidos o en Brasil, no por suerte en la Argentina, y eso hay que darlo como muy positivo frente a esta pandemia. Si ustedes se acuerdan, hasta hace pocos meses, cuando empezó esta terrible pandemia, los estados provinciales, incluso municipales y nacionales, rivalizaban con quién aplicaba políticas. ¿Se acuerdan? Si se abrieron, ¿no?, las escuelas, el intendente de Río, su gobernador, el presidente, lo mismo se vio en Nueva York, en la ciudad, en la gobernación, etc. O sea, el federalismo es por definición un sistema complejo. Coincidiendo con Joaquín, de donde uno de los mejores lugares donde uno ve funciona es en Alemania, que es centralmente un federalismo de cooperación y de cogestión. Y que en general, como todos los federalismos del mundo, cuando uno habla de coparticipación, salvo en el caso argentino y muy pocos más, siempre la coparticipación es que los estados federales coparticipan al nacional. Siempre lo que llamamos inverso, en realidad lo inverso somos nosotros. Lo raro es la Argentina. En Estados Unidos, per se pensó y se construyó así, y lo mismo en Alemania. Entonces, en un instrumento como es el federalismo, los federalismos tienen, frente a los diseños unitarios, esa particularidad, son más complejos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando funcionan bien, cooperativamente, funcionan mejor que los unitarios. ¿Por qué? Porque se toman mucho más en cuenta muchas opiniones y muchas preferencias ciudadanas. Entonces el resultado es positivo. A la inversa, cuando funcionan mal, funcionan mucho peor. Por eso no es casual que, frente a una pandemia como cuando uno habla de los que tuvieron más problemas en afrontarla, Brasil, Estados Unidos o España, que se está transformando en federal al principio, es cuando las distintas instancias de gobierno peleaban entre sí y rivalizaban sobre quién aplicaba políticas. Traduciéndolo al caso argentino y al caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos que mejorar y modernizar nuestra institucionalidad política para permitir que se genere, por lo menos dentro de la provincia de Buenos Aires, un federalismo de cooperación. Y para eso, sin duda, elemento central, la autonomía de los municipios, para que puedan cumplir las funciones que de hecho están obligados a cumplir por la lógica no institucional, sino de la democracia, porque el ciudadano cuando lo vota, lo va a votar por estos temas, y a partir de esa autonomía, la construcción de instancias de cogestión para afrontar la magnitud de los problemas. Tanto la seguridad, la educación, la salud, y con la educación ni hablar, y también aprovechando una cuestión bastante importante, creo yo, que tenemos que remarcar, es que una de las consecuencias más duras de esta pandemia, de las que menos se habla frente a lo económico, es obviamente lo educativo. Educativamente, digamos, lo que está ocurriendo en términos de la educación en la Argentina en estos meses es muy, muy duro. Lo que más me preocupa a todos es la posibilidad de que sea muy difícil que muchos vuelvan incluso al sistema escolar. Entonces yo creo que tenemos que poner una luz roja muy, muy profunda y una enorme atención de cómo solucionamos, no a la par de cómo solucionamos consecuencias económicas, cómo solucionamos las consecuencias educativas de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, finalizada la segunda etapa de las intervenciones, vamos a comenzar con algunas preguntas que realizó el público. En primer lugar, bueno, la idea es hacerla también en el orden en el cual fueron interviniendo, así que Margarita, acá consultan, Juan Jorge Villa consulta si estimás necesario hacer efectiva la manda constitucional de la autonomía municipal, municipio por categoría de estilo Santa Fe, consulta. Y en realidad no sé si ese es el modelo, pero sí lo que no tengo duda, y me parece que lo expresaron con muchísima claridad tanto Joaquín como Juan Manuel, la necesidad de avanzar en la autonomía. Creo que Joaquín fue el que dijo incluso que se debería analizar a través de alguna legislación. No nos olvidemos además que es necesaria una nueva ley orgánica de municipalidades, y creo que es muy, pero muy importante que se pueda avanzar en estas cuestiones, pero eso tiene que ir de la mano. Yo voy a seguir insistiendo con la necesidad de una discusión que venga desde lo nacional, que es la discusión sobre la composición de la masa de recursos coparticipable, esto que termina siendo un motivo de enorme discusión, y de ahí para abajo la discusión de cómo se conforma la masa, de cómo se reparte la masa, y la necesidad de que las autonomías tengan que ver no simplemente con cuestiones políticas o administrativas, sino fundamentalmente que
que resuelvan el acceso al reparto de los recursos. Por lo tanto, hablo de una autonomía fiscal y financiera, porque esa es la única forma de garantizar a su vez la autonomía política. Bueno, muchas gracias, Margarita. Ahora sería el turno de una consulta a Joaquín de la Torre, que la hizo Sandra Giametti. Nos consulta, hola, una pregunta para Joaquín de la Torre. ¿Cuál crees que sería la mejor conducción a nivel organigrama para asuntos internos de policía, al sacarle el manejo a ellos mismos? Consulta. Bueno, creo que lo dije, creo que personal civil del Ministerio de Seguridad, creo que claramente el gran problema, muchos de los problemas que nos pasan a la política en la Argentina tiene que ver con las esencias, con haber perdido las esencias. Y no frenar y volver otra vez a las esencias. Y yo remarco, le agradezco a Margarita que lo haya remarcado, pero además es lo que estoy convencido, digamos, que nosotros tenemos que tener claro que la policía es un instrumento en la prevención y en el combate contra el delito. Entonces, sin duda, darle entidad de responsable a la policía me parece que es cargarlo de responsabilidades que no tienen y que no les corresponde. Entonces, me parece que una de las formas de control es que ese poder de asuntos internos esté en manos de civiles que sean parte del Ministerio de Seguridad. Bueno, gracias, Joaquín. Ahora para Juan Manuel, Gabriela Hipólito consulta, primero agradece por el seminario y pregunta cómo resolver la percepción de que la provincia de Buenos Aires domina todo y generar más solidaridad federal. Esa es la consulta. Que creo que un poco ya expresaste, pero bueno, por ahí si querés ahondar un poquito más. Es muy, muy buena pregunta porque, bueno, a mí me tocó como senador de la provincia de Buenos Aires sentirlo, ¿no? Siempre que se habla de Buenos Aires, el resto de las provincias dicen, no, ya ascienden mucho. Hay una visión en la Argentina, en gran parte, digamos, de casi todo el resto de las provincias, que siempre confunde, digamos, cuando se habla, Buenos Aires es la ciudad, es una mezcla, hay una cuestión muy, muy particular ahí. Yo me acuerdo cuando empezamos a discutir, hubo una discusión reglamentaria por el tema de la discusión de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, y que se votó en el Senado una cuestión formal, pero que hacía referencia a eso, y obviamente la votación salió, no me acuerdo cuántos éramos, pero fueron 3 votos positivos y 60 negativos, 64 negativos, algo por el estilo. Hay una visión muy arraigada de que a la provincia le sobran recursos, hay una visión arraigada de que la provincia, digamos, cuando muchos desde el interior se piensa Buenos Aires, se piensa la ciudad, y o sea, hay una complejidad muy grande en el diseño. Y esto pasa en todos lados, por eso, Joaquín, vos planteabas, y en parte estoy de acuerdo, que si uno tuviera la elección, desdoblar la elección local, provincial de la nacional, pero el problema es más profundo, porque hoy la política que ven los bonaerenses se la ven en los canales nacionales que están en la ciudad de Buenos Aires. Hay toda digamos, la ausencia de lo bonaerense como espacio. Cuando uno discute, cuando uno va a una provincia a discutir, a hablar, a charlar en cada lado con la política, se encuentra que hay una discusión provincial. Está la discusión nacional y claramente la discusión provincial. El único lugar donde ocurre eso es en la provincia de Buenos Aires. No hay una discusión provincial, está siempre mezclada y tamizada. Por eso es la complejidad del tema y la tarea de poder hacerlo con más claridad y la enorme dificultad, reitero, de problemas estructurales. No hay un solo caso de federalismos en el mundo que tengan esta idea. Vos, Joaquín, planteabas lo que es en Alemania, digamos, la posición que ocupa Baviera en Alemania. Pero Baviera, reitero, es menos del 20% de la población y es apenas el 20% del Producto Bruto alemán. La provincia de Buenos Aires, el 40% del Producto Bruto, el 40% de la población. O sea, hay un problema estructural que si no somos muy imaginativos, si no somos capaces desde la provincia de pensar y repensar nuestros diseños de funcionamiento, digo, nos va a ir muy mal. No estamos en condiciones de seguir repitiendo lo que fue pensado hace 100 años, porque nos ha ido mal y porque está demostrando una y otra vez que fracasa. Digamos, creo que tenemos que ser muy abiertos y muy innovadores a la hora de plantear discusiones que nos tienen que llevar a rediscutir profundamente esto. Digamos, si seguimos teniendo municipios que piensan en clave B, formalmente son en clave ABL, por más que obviamente estén obligados a hacer infinidad de cosas más, pero en lo formal son ABL,
un estado provincial que se pensó cuando era totalmente separado de la ciudad y el conurbano prácticamente no existía, bueno, obviamente las respuestas van a ser muy, muy complejas. Entonces, de vuelta, repensar la institucionalidad con la autonomía municipal como una de las puntas centrales. La otra, aunque parezca contradictorio, la regionalización, para poder armar un federalismo de cooperación, con instancias formales que te permitan y te obliguen a hacerlo también frente al reclamo ciudadano, me parece que es el camino que tenemos que animarnos a transitar. Y no hay que ser muy, digamos, no es que tú no estás planteando cosas muy extrañas. Gran parte de nuestra institucionalidad política fue pensada para épocas en las cuales la gente escribía cartas y la mandaba en un barco, llegaban a Europa y volvían, y así se hacía la política. Hoy, con las redes, lo que estamos haciendo acá, demuestran que hay posibilidades de pensar otras instancias de gobierno, incorporando tecnología, incorporando mucha experiencia internacional para poder mejorar y estar a la altura de desafíos que estructuralmente son complejos. Bueno, gracias Juan Manuel. Acá tenemos una consulta para Margarita de consulta si considerás que los líderes políticos de la provincia de Buenos Aires para garantizar la autonomía, teniendo en cuenta la trascendencia del tema. No, no te entendí porque se me entrecorta tu voz, Facundo. Hola, a mí se me perdió Facundo. Los políticos deberían hacer un acuerdo. No, se me corta continuamente tu voz y tu imagen. Bueno, ¿Soy yo sola? No, no. A todos. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchan? No. Ahí sí. Sí, ahí se te escucha. Bueno, voy a tratar, a ver, último intento. Si considerás que los distintos líderes políticos deberían hacer un acuerdo para la reforma de la Constitución de la provincia, para garantizar la autonomía, teniendo en cuenta la trascendencia del tema. En realidad, a ver, eso daría para hablar un montón sobre la necesidad de acuerdos políticos, ¿no? Yo no lo enfocaría hoy en una reforma de la Constitución, más allá de toda la importancia que todos le hemos dado a la cuestión de la autonomía municipal, pero es mucho más importante que los liderazgos políticos puedan avanzar en la formulación de acuerdos. Creo que es muy importante para la Argentina en general, no solo para la provincia, y no solo para las autonomías, sino para el bienestar común sobre todo, que salgamos de la confrontación permanente hacia un sistema de cooperación mucho más fuerte. Y meto en esto para mí una discusión que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Yo siento con mucha preocupación una Argentina cada vez más polarizada, más agrietada, y este no es el camino para resolver los problemas. La grieta, la polarización son un buen negocio electoral, político y electoral, así lo ha sido desde hace varios años, pero es realmente un camino, una estrategia muy mala para la Argentina. Por lo tanto, a la pregunta lo que le digo es, hacen falta muchos acuerdos políticos en la Argentina, mucho más que para la autonomía municipal. Bueno, gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, espero que sí. ¿Sí? La consulta es para Joaquín de la Torre. Consultan si es muy descabellado pensar a futuro en un fraccionamiento de la provincia de Buenos Aires en 2 o más nuevas provincias, de modo de tener estados más equilibrados con el resto de las provincias y a su vez mejorar la gobernabilidad. Enrique Morad está caminando la provincia de Buenos Aires con esa idea. Yo soy muy bonaerense y me cuesta aceptarla. ¿Cuál es la ventaja? Tendríamos más senadores, entonces Juan Manuel, en vez de haber perdido 72-3, hubiera perdido 72-9, pongámosle, o una cosa por el estilo. Pero yo tengo una especie de contradicción muy profunda. Yo creo que la Argentina necesita más políticos que se sienten en una mesa y estén dispuestos a construir caminos y políticas públicas de mediano y largo plazo. Pero no sé si necesita más políticos en cargos públicos. Creo que sí necesita
más entendimiento entre los políticos, pero eso no quiere decir que necesiten más. Y a mí la sensación de 3, 4 provincias más me da un poquito de escozor. Ahora, claramente, lo decía Juan Manuel y comparto, el AMBA es una región muy distinta al resto de la provincia de Buenos Aires. Es como que hay 2 provincias de Buenos Aires. Una la que encierra la Ruta 6 hacia la capital y otra la que está fuera de la Ruta 6. Y esas son 2 realidades muy distintas y bueno, y lo que hay que pensar es si el AMBA, habría que pensar, no tengo una idea concreta, pero si el AMBA es parte de un distrito federal más grande o si sigue siendo la provincia de Buenos Aires. A mí como bonaerense me cuesta dividirla. Me cuesta aceptar que eso es la salida, digamos. Pero Enrique Morales está con este tema. Bueno, gracias Joaquín. Y esta sería, bueno, la última consulta para después ya dar el cierre. Para Juan Manuel, consulta a Mauro Patrignani. ¿Qué relevancia le das a las ciudades de puertos comerciales como Bahía Blanca dentro de la regionalización para poder realizar acuerdos comerciales autónomos? Bueno, es enormemente importante, o sea, la recuperación de la política portuaria y la posibilidad de darle un carácter totalmente distinto es muy importante. Me acuerdo varias discusiones que tuvimos junto con el senador Linares, en algunas discusiones al respecto con relación a los puertos patagónicos, en discusiones muy fuertes, y un poco se repetía lo mismo que me preguntaban en la pregunta y lo que yo mencionaba con el tema de la coparticipación. Todo el resto de la provincia se oponía automáticamente porque ya la provincia de Buenos Aires tenía puertos suficientes por la ciudad, ya estaba dado, y por lo tanto Bahía Blanca, Mar del Plata, no tenían por qué pedir nada, ningún tipo de beneficio, y al contrario, le quedaban esos patagónicos pues estaban muy lejos, como si Bahía Blanca estuviera acá al lado en Avellaneda. Este tipo de discusiones son permanentes, así que sin duda tiene que tener un rol importante y pelear como peleamos en cada una de las cosas para la relevancia que tiene. Si me permite un segundito más, yo voy a confesar que hasta hace muy poco tenía una posición parecida a la de Joaquín cuando se planteaba alternativas como la división. Me acuerdo que tuve una discusión pública con Ernesto Sanz, con Lucas Liachi, orientados por Andrés Marabú, planteó lo mismo, tuvimos varias discusiones muy fuertes y a mí me parecía francamente disparatado el planteo en base a la historia argentina. Pero después y con el tiempo y pensando un poco, creo que tenemos que abrirnos a pensar cosas. No sé si esa división de las 3 que se hablaba, lo que planteaba Joaquín de pensar alguna institucionalidad propia para el AMBA, pero reitero, en general es un sesgo que tenemos los que trabajamos en política comparada, pero en general cuando uno ve que hay cosas que en el resto del mundo no hay, digamos, por algo no existen en el resto del mundo, digamos, no es casual que solo funcione, digamos, acá tenemos un problema en sí mismo y de vuelta, pensar con apertura y con, digamos, sin estar demasiado atado a unas cuestiones, aunque no fueran para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo, pensar nuevas alternativas, creo que tiene que ser, tenemos que darnos esa libertad para hacerlo, digamos, reconociendo que igual que con planteaba Joaquín al principio me daba enorme escozor decirlo, pero de vuelta, quizás con un diseño distinto, haya una mucha mayor proximidad del que toma las decisiones a sus ciudadanos, en términos, obviamente, de los sistemas que hablábamos antes, a la vez también menor necesidad mutua, porque obviamente la política nacional se impone sobre la provincia de Buenos Aires, pero porque también la provincia de Buenos Aires con su magnitud no puede, entonces esa relación perversa que tenemos desde la época que planteamos Margarita, desde allá de Carlos Tejedor y Roca, del gobernador de la provincia y el presidente de la nación, esa tensión histórica, quizás si no fuera uno, fueran 3, no lo sé, digo, no lo compro ni mucho menos, pero sí digo que quizás tengamos que darnos la libertad para pensarlo, porque la escala que tiene la provincia para adentro, y a la vez el tamaño que tiene la provincia con el resto de la provincia de la Argentina, presenta una anomalía que uno no ve en el resto del mundo, ¿no? Bueno, gracias Juan Manuel. Ahora le doy la palabra a Natalia Siakowski, que va a hacer el cierre. Les agradezco personalmente y agrego a todos los problemas que tiene la provincia y la nación. Para la próxima charla voy a tener que solucionar el problema de internet porque ahí sí que vamos a estar complicados. Estamos avanzando con esto, con el nuevo DNU estamos avanzando para ese lado, no se preocupen. Bueno, le doy la palabra entonces a Natalia para que haga el cierre. Gracias. Bueno, en principio agradecerles a los 3 invitados y invitada la presencia, dejaron conceptos muy interesantes, de hecho se van
generando ideas para unas próximas charlas, porque la verdad que hay mucha tela para cortar, sobre todo en la materia de todo lo que significan las normativas en las provincias de Buenos Aires, seguridad. Hay un concepto muy interesante también que dijo Juan Manuel, que tiene que ver con la pospandemia en materia educativa, y hay mucho para trabajar y pensar. Con lo cual, bueno, nada, agradecerle a todos los presentes también, en todo este tiempo que nos estuvieron acompañando, y bueno, volver a agradecerles a ustedes, y bueno, nada más. Los esperamos en la próxima, que seguramente va a ser en septiembre, y van a estar más que invitados. Bueno, muchas gracias, muchos saludos y muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias.